las lecciones. Pues las lecciones se las subió, pero están las lecciones también. También hay lección de periodonto. ¿Aparece altamente llamado y demás? Irrigado. ¿Es vascularizado? ¿Es vascularizado? Sí, altamente vascularizado el ligamento. ¿Ya? Ahora, como se continúa, ¿no es cierto?, con la pulpa y la encía y la unión dentogingival, en conjunto, ¿no es cierto?, forman una estructura que es funcional, que protegen al diente. En este caso, como todos son tejidos conectivos, la pulpa, el ligamento, ¿no es cierto?, parte del hueso, al ser tejidos conectivos, ¿no es cierto?, en infecciones focalizadas que estén en la pulpa o que estén en el ligamento, pueden traspasarse hacia otras zonas, ¿ya? Y se le denominan lesiones, acá está, lesiones endoperiodónticas, ¿ya? Endo de adentro y periodonto, ¿no es cierto?, de que van desde el interior del diente hacia el periodonto, ¿no es cierto?, en este caso de inserción. ¿Ya? Ahí tienen un esquema, y acá está el problema, lo que les decía yo, de estos canales accesorios, ya que son más problemáticos porque, por ejemplo, cuando se hacen endodoncias, se extrae toda la pulpa, y lo ideal, ¿no es cierto?, en una endodoncia es que no quede nada de material de la pulpa. Porque como es tejido conectivo laxo, cualquier infección que hubiese quedado, ¿no es cierto?, de la pulpa focalizada en esas zonas, es un centro de infección o de reinfección. ¿Ya? Entonces tengo un paciente que lo trato, se cura y luego vuelve a aparecer la infección, recidiva. ¿Ya? Eso se llama una lesión, ¿no es cierto?, con recidiva, que yo la trato, pareciera curarse y al par de semanas, al par de días vuelve a aparecer, ¿no es cierto?, nuevamente la inflamación. Entonces, si ustedes se fijan acá, puedo tener desde el endo dentro del diente transmitirla hacia el periodonto, ¿ya? Puede pasar también desde el interior de los canales, por el canal, ¿no es cierto?, apical, hacia el periodonto abajo más profundo. Puede transmitirse a través de distintas zonas, ¿no es cierto?, e intercomunicarse entre ellas. El problema de estas lesiones, ¿no es cierto?, es que son inflamaciones crónicas bajas, ya que a veces el paciente no detecta, pero de a poquito se empieza a bajar el límite, ¿no es cierto?, de la encía, el límite empieza a disminuir, se empieza a exponer parte del diente que no debería estar expuesto, produce infección, se empieza a degradar el tejido, el hueso alveolar, ¿no es cierto?, y se empieza a transmitir esta infección a través de todos los tejidos, y paso de una, por ejemplo, de una gingivitis a una periodontitis, o de una pulpitis a una periodontitis, ¿no es cierto?, concomitante. Concomitante, ¿sabe lo que es? Simultáneo. Concomitante quiere decir que tengo infección tanto en la pulpa como en el periodonto. ¿Ya? Concomitantes son dos infecciones o dos inflamaciones simultáneas. En 2 horas, ¿no es cierto?, que uno no esperaría. ¿Cómo yo puedo ver, ¿no es cierto?, estas infecciones? Normalmente porque se forman, ¿no es cierto?, de que se llaman granulomas. Granulomas es un acúmulo, ¿no es cierto?, de linfocitos, ¿ya? Es por la infección normalmente crónica, y acá se pueden observar, ¿no es cierto?, en esta zona de acá, un diente, ¿no es cierto?, y abajo como una zona blanca, ¿ya? Esta zona blanca, y acá igual si se fijan, este diente que está acá abajo, igual, ¿no es cierto?, está lesionando el pie de acá, y va a ser, ¿no es cierto?, que esta pieza a la larga se pueda perder. ¿Ya? Entonces tengo granulomas laterales, granulomas apicales. A veces hay dientes supernumerarios que están acá abajo, ¿no es cierto?, entre las piezas. Podría ser, ¿no es cierto?, un diente también, a veces ocurre en los dientes, los caninos superiores, es muy común que, por ejemplo, el diente de leche, ¿no es cierto?, o el inicial no se desprenda, ¿ya? Al no haber resorción de las raíces y no desprenderse, el otro diente queda debajo, y como no genera el espacio, el diente no puede formar la raíz, ¿no es cierto?, y emerger. La manchita negra. ¿Acá arriba? No, estamos en la calle. Una calle. ¿Ya? Miren ahí. Estos se conocen como fístulas. Las fístulas son la aparición clínica, ¿no es cierto?, de una lesión, de un absceso que está en el interior del diente, ¿ya? Este que está por acá abajito. Estos abscesos a veces se generan acá,
en la base del diente o en el borde lateral y se empieza a acumular una cámara, ¿no es cierto?, con pus. A veces esa cámara con pus hace como un pequeño conducto hacia arriba, ¿no es cierto?, hacia la encía, y es lo que se conoce como una fístula. ¿Sí? Entonces, acá probablemente, ¿no es cierto?, hacia la raíz del diente haya una infección, ¿no es cierto?, y yo tengo como una pequeña ampollita y que si que la aprietan empieza, ¿no es cierto?, a veces a botar líquido. ¿Ya? Esa es una infección que está a nivel de la raíz, ¿no es cierto?, y la infección, el líquido trata de salir hacia alguna parte. En este caso, ¿no es cierto?, sale hacia afuera. Ya en las radiografías, estas zonas acá, ¿no es cierto?, radiolúcidas que están oscuras, son todas las zonas donde hay un absceso. ¿Ya? Todas estas zonas. Todas las zonas oscuras son zonas donde está produciendo, ¿no es cierto?, mayor cantidad de líquido, hay pérdida de tejido óseo, ¿no es cierto?, y tengo, ¿no es cierto?, un absceso. Esto se ve en las lesiones, ¿no es cierto?, por dentro en radiografía, y la parte clínica, ¿no es cierto?, el paciente generalmente va porque tiene una ampollita en la encía. Y esa ampollita en la encía es una lesión, ¿no es cierto?, una infección a nivel de la pulpa, o a nivel, ¿no es cierto?, del periodonto. Ya, miren acá, igual, tengo el diente y esto es el lumen. Todo este es el granuloma, ¿no es cierto?, por fuera, que forma al final, como se empieza a formar una lesión crónica, se empieza a componer, ¿no es cierto?, tejido conectivo, empieza a envolver esta infección y forman, ¿no es cierto?, como estos abscesos que por dentro en el lumen están llenos de líquido, ¿no es cierto?, de material purulento. Células muertas, restos de líquido, ¿no es cierto?, y también bacterias. ¿Ya? Y acá tienen lo mismo, toda la infección, ¿no es cierto?, que se transmitió por el ligamento periodontal, y acá, ¿no es cierto?, tengo al interior también, ¿no es cierto?, el canal radicular. ¿Ya? Y acá abajo, toda la lesión. ¿Sí? Arriba lo mismo. Todo eso es donde se está transmitiendo la infección, ¿no es cierto?, desde la pulpa hacia el ligamento, y todas estas zonas oscuras son acúmulos de linfocitos y de inflamación crónica. ¿Ya? Ahora, si nos vamos a la fisiología normal, el ligamento periodontal no es una estructura rígida, es una estructura, ¿no es cierto?, que puede cambiar de acuerdo a los requerimientos del paciente, del tiempo y del grado de masticación. Normalmente el espesor del ligamento periodontal, ¿qué esperarían ustedes con la edad? Y de todo lo que hemos hablado, de lo que pasa con la edad en los tejidos dentarios, ¿debería aumentar su volumen o disminuirlo? Disminuirlo. Entonces, el espesor del ligamento periodontal normalmente disminuye con la edad, y si yo tengo función masticatoria, ¿no es cierto?, no es lo mismo que yo esté mascando puré a que yo esté marcando nueces o almendras, ¿no es cierto?, todo el día. Entonces, aumenta con la función masticatoria y disminuye con la edad. ¿Qué células voy a encontrar yo en el ligamento periodontal? Las típicas células del tejido conectivo y además, ¿no es cierto?, las células relacionadas con el tejido óseo y el tejido del cemento. Entonces voy a encontrar por el lado del diente, voy a encontrar los cementoblastos, por el lado del hueso los osteoblastos, y entre medio todas las células típicas, ¿no es cierto?, clásicas de un tejido conectivo denso. Principalmente fibroblastos, quizás células mesenquimáticas, pero muy poquitas. Células del sistema inmune, ¿ya? Y entre medio de los grupos de fibras, acá hay un grupo de fibras, ¿no es cierto?, voy a tener los paquetes vasculonerviosos, ¿ya? Células formadoras, células resortivas, recuerden que estas solo van a aparecer en caso de risoclasia fisiológica, cambio de dientes o en procesos patológicos. Células defensivas, principalmente macrófagos, ¿ya?, mastocitos, y acá hay unas células que quizás las van a ver, algunas células madre, células epiteliales de Malassez. Cuando se forma el órgano del esmalte, que dijimos que es la estructura encargada de formar el esmalte, a veces parte de esas células, ¿no es cierto?, de las células que forman una estructura que se llama la vaina epitelial radicular, que es la encargada de formar y guiar la formación de la raíz. Lo más probable es que la vean el próximo semestre en embriología. Si pasan embriología de los dientes, van a ver, ¿no es cierto?, esta vaina epitelial, que es la encargada de formar la raíz. Estas células son estructuras que son temporales. Solamente esas células envían señales químicas a las células vecinas
para que las células mesenquimáticas se transformen en cementoblastos, en osteoblastos, en fibroblastos, que van a dar origen a los tejidos y luego que cumplen esa función, las células mueren, ¿ya? En algunos casos hay una de esas células que no mueren. Y el problema de estos restos epiteliales de Malassez es que a veces, ¿no es cierto?, pueden, como son células indiferenciadas con un potencial de formar cualquier tipo de tejido, a veces, ¿no es cierto?, pueden formar pequeños tumores, ¿ya? Pero generalmente como células epiteliales, a veces se ven restos celulares dentro del ligamento. Entonces tengo las células resortivas, ¿no es cierto? Perdón, células formadoras. Acá voy a tener los cementoblastos, los osteoblastos y acá en el interior, ¿no es cierto?, los fibroblastos. Células resortivas, osteoclastos o cementoblastos, dependiendo de lo que estén comiendo en el momento, ¿no es cierto? Pero es la misma función y la misma formación de los osteoclastos. Y acá tengo, ¿no es cierto?, células que están pasando, ¿no es cierto?, un proceso de resorción ósea. ¿Ya? En este caso estoy haciendo una fuerza en el diente y como estoy comprimiendo por mucho tiempo y con mucha fuerza una zona, se puede producir la resorción de la raíz del diente y puedo provocar la pérdida del diente en el paciente. Estas clases siempre se las paso, se las subo. De hecho, las de esmalte, dentina y pulpa están todas arriba. Ya, acá hay mastocitos y estos son eosinófilos, ¿sí? Y acá están las células, estas cúmulos de celulitas que están juntos, ¿ya? Esos son células epiteliales, ¿no es cierto?, epiteliales de Malassez, ¿ya? Que en general el peligro que pueden tener es que como son embriológicas, tienen potencial, ¿no es cierto?, de formación, a veces pueden transformarse en pequeños tumores. ¿Podría poder decir cuáles son las células epiteliales de Malassez? Malassez, ¿De Malassez? estas. Esa es la que le estoy mostrando, son las de Malassez. En el fondo son provenientes de una estructura que se llamaba la vaina epitelial radicular, que en el libro del Gómez de Ferraris aparece como la vaina de Herwitz, que es la estructura encargada de inducir y guiar la formación de las raíces en el diente. Normalmente esas células, como tienen la función simplemente inductora, son estructuras temporales. Inducen a las células para que se transformen y luego ellas mueren por apoptosis. En algunos casos, estas células no mueren por apoptosis y quedan pequeños cúmulos en el ligamento periodontal. ¿Ya? Esas son las células de Malassez. Y tenemos, ¿no es cierto?, entre los grupos de fibras, que tenemos varios grupos de fibras, ustedes se acuerdan por anatomía, ¿no es cierto?, que están los grupos cresto alveolar, el grupo horizontal, el grupo oblicuo, el grupo apical, el interradicular. Bueno, entre esos grupos de fibras están estos que se llaman los espacios intersticiales, que es donde se ubica, ¿no es cierto?, el grueso del paquete vasculonervioso, arterias, venas y también nervios, ¿ya? Como el tejido conectivo laxo que contiene a estos elementos encargados de nutrir al periodonto de inserción y también parte de protección. ¿Ya? Si ustedes se fijan ahí, entre los paquetes de fibras hay espacios regulares. En el centro del ligamento se ubican los espacios intersticiales donde se ubican los vasos más grandes, ¿no es cierto?, y nervios. En este gráfico, ¿no es cierto?, en este esquema, lo que se muestra son en qué zona del ligamento periodontal, en el espesor, generalmente en la región media del ligamento es donde se ubica el 78% del paquete vasculonervioso, ¿ya? Siempre protegido en el centro. Y igual, ¿no es cierto?, si yo veo el diente o la raíz desde apical hacia coronal, normalmente la irrigación es más baja hacia el nivel coronal y va aumentando hacia apical. Por lo tanto, la parte baja del diente, el último tercio, es el más vascularizado. ¿Ya? Por todo lo que es la vascularización. Y estas de acá, se fijan que son fibras con orientación bien definida. Estos son los espacios intersticiales que hablábamos recién. Y estos son los famosos grupos de fibras, que también los vamos a ver en fotografías porque no tenemos dientes con periodonto, ¿ya? Pero se notan bien,
las fibras que salen desde la cresta alveolar hacia el hueso alveolar, que tienen un trayecto ascendente, son el grupo cresta. ¿Cómo se llama el primer grupo de fibras? Aquí está acá arribita. Cresta alveolar, que se dirigen justo desde la cresta del alveolo hacia el diente. ¿Ya? Luego están las horizontales, que como su nombre lo indica, son fibras completamente perpendiculares al hueso, ¿no es cierto?, al diente y al hueso alveolar. Tengo las oblicuas o descendentes, debajo tengo las apicales y tengo las interradiculares. Solamente las interradiculares van a estar en todos los dientes. Si se llaman interradiculares, solo los dientes, ¿no es cierto?, que tienen 2 o más raíces. ¿Ya? Ahí tienen otra fotografía, ¿no es cierto?, bonita, grupos de fibras horizontales, espacio intersticial. ¿Ya? Lo mismo acá está la parte ya del grupo apical, que protege. El grupo apical, además de sostener al diente, tiene la función de proteger el paquete vasculonervioso, ¿sí? Cuando yo mastico, el diente baja, ¿no es cierto?, y presiona un poco esa zona. Y estas fibras que son gruesas, una de las funciones también es proteger ese paquete vasculonervioso para que no sufra daños con el descenso del diente. Y estas de aquí son las interradiculares. Acá hay una raíz, acá hay otra raíz, ¿no es cierto? Y este es el grupo interradicular. Aquí tenemos una fotografía del tercio apical, ¿no es cierto?, de la raíz. Ahí están las fibras oblicuas y acá abajo están las apicales. ¿Sí? ¿Y ese de ahí qué es lo que es? Granuloma. ¿Qué es esto? Cuando vimos tejido nervioso, ¿lo vieron? Sí. Este sobre todo, ese. ¿Esto lo vieron cuando vimos tejido nervioso? Ese es un paquete nervioso, eso es un nervio. Es el nervio, ¿no es cierto?, que va a inervar a ese diente. Fíjense que no es un nervio chiquitito, no es una estructura mínima, es una gran estructura. Eso es una arteria, esas de ahí son arterias, son venas. ¿Ya? Este es el paquete vasculonervioso que va a irrigar e inervar ese diente. ¿Ya? ¿Dudas? Vamos a terminar con el hueso alveolar, que hueso ya lo vimos como tejido como tal, así que no es mucho más lo que vamos a aportar. Solamente que acá está el diente, ¿no es cierto?, esto pasa del hueso alveolar. Por dentro es un hueso de tipo esponjoso y por fuera, ¿no es cierto?, de tipo compacto. Tiene las características propias de un tejido óseo, 67% de matriz inorgánica. En el caso de la mandíbula, ¿no es cierto?, 33% de matriz orgánica. El principal componente, ¿no es cierto?, es colágeno tipo 1, ¿ya? Como en todos los huesos compactos. Y tenemos las mismas células que ya habíamos visto. Repito de nuevo los nombres. Por fuera, osteoblasto. Por dentro, osteocito. Y el que come hueso se llama osteoblasto. ¿Ya? Hueso compacto. Tengo las corticales, ¿no es cierto?, internas y externas. Y acá tengo el hueso, ¿no es cierto?, por dentro es esponjoso y por fuera, ¿no es cierto?, por los bordes siempre va a ser compacto, obviamente para proteger la estructura. ¿Ya? Si fuera todo esponjoso, con cualquier golpe, ¿no es cierto?, que yo me diera aquí, se rompería fácilmente. ¿Ya? Esto es más anatómico que histológico. Tabique interdentario, tabique interradicular, ¿no es cierto? La tabla lingual, la tabla vestibular, que son las zonas, ¿no es cierto?, del diente del hueso alveolar que interactúa con el diente. Y histológicamente lo que podemos observar en los cortes histológicos es que hay una capa de diente compacta que está en contacto con el diente. Si está rodeando al diente se va a llamar periodóntica. Y la que está hacia afuera, hacia el hueso alveolar, ¿no es cierto?, o hacia la encía, se va a llamar la capa compacta perióstica. Perióstica porque está hacia afuera, hacia la encía, y periodóntica porque está en contacto directo entonces con el hueso. O sea, perdón, con el diente.
¿Ya? Ahí tienen, ¿qué sería esto? El hueso alveolar, ¿no es cierto?, que está entre dos dientes. ¿Ya? Arriba tengo la encía. Y nuevamente ustedes se fijan las fibras del ligamento, miren cómo atraviesa el hueso. Y se atraviesan desde el hueso, atraviesan el hueso y van hacia el diente. ¿Cómo era? ¿Cuál es el diente y cuál es el otro? Acá hay un diente y acá está el otro. Y acá está el hueso que está entre medio de ambos. ¿Ya? Lo que está mostrando ahí es nuevamente las fibras de Charpey. Ahí está, las fibras de Charpey. Así se escribe por si no lo habían visto. Bueno, hoy en día que hay una mayor resolución de las radiografías, ¿no es cierto?, que están los combi, los TAC, se puede observar, ¿no es cierto?, la calidad del tejido óseo. Yo puedo observar la laminadura, que ustedes la ven ahí mucho más blanquita, ¿no es cierto?, y por dentro esta zona gris corresponde a lo que sería el hueso trabecular que está entre medio. ¿Ya? Entonces, si quiero ver si hay un proceso de periodontitis donde tenga susto, ¿no es cierto?, de que empiece a impactar sobre el ligamento y sobre el hueso alveolar, yo puedo ver acá si hay resorción en alguna de estas paredes para ver qué tan avanzada está la resorción. Y acá está lo entretenido. Ya vimos el diente, cemento, dentina, ¿no es cierto?, pulpa. Esto es el ligamento periodontal y esto es el hueso alveolar. Cuando yo hago movimientos ortodónticos, el tejido que baila y que se desplaza, ¿no es cierto?, es el hueso. Normalmente el tejido dental, en este caso el cemento, tiene un muy bajo índice, ¿no es cierto?, de resorción. Yo lo puedo presionar y normalmente no se resuelve. Y eso es lo que justamente utilizo para poder mover el diente a través de la arcada. Entonces, acá está el diente y estoy ejerciendo la presión hacia allá. Hacia el lado donde yo estoy presionando el hueso, si ustedes se fijan, acá el diente lo que va a hacer, ¿no es cierto?, va a empujar el ligamento y el ligamento va a hacer presión sobre el hueso. En la zona donde el hueso reciba presión es donde se va a producir la resorción del tejido óseo. Y por detrás del diente, como las fibras acá van a empezar a tironear, se van a empezar a extender, a volver rígidas y van a tironear el hueso, se va a empezar acá, van a estimular los osteoblastos y se va a empezar a formar hueso. ¿Sí? Esto funciona tanto de la forma fisiológica. Recuerden que desde la pubertad hasta los 25 años, las personas, ¿no es cierto?, ustedes se notan mucho. Yo los veo ahora y los veo en 3 años más y sus rasgos faciales, ¿no es cierto?, la mandíbula, los huesos de la cara, ¿no es cierto?, cambian bastante. Y obviamente los dientes también se van reacomodando y van migrando de forma muy gradual, ¿no es cierto?, para ubicarse en la posición definitiva cuando ya son adultos, ¿no es cierto?, ya con todos sus tejidos ya bien maduros. ¿Ya? Acá hay un proceso, ¿no es cierto?, de ortodoncia, donde si ustedes se fijan, el diente se está moviendo hacia allá. Este diente está presionando las fibras y las fibras están aplastando el hueso, que se empiezan a resolver en esa zona. Y por detrás, ¿no es cierto?, estas zonas de acá, se fijan que las fibras del ligamento están como tensionadas. Donde se produzcan estas fibras tensionadas, ese huesito que se está formando ahí es hueso nuevo. Entonces lo que yo hago es que el diente lo paseo a través del hueso dentario. El ligamento, ¿no es cierto?, también se va reacomodando, se va reinsertando continuamente y lo voy aplastando, pero los fibroblastos después vuelven a secretar fibras colágenas que se insertan en el hueso recién formado, en el diente, y lo voy arrastrando a través de la arcada. ¿Ya? Entonces, donde yo produzco compresión, ¿va a haber resorción o va a haber formación de hueso? Si yo aplico compresión contra esa zona. En la zona de compresión yo voy a tener resorción. De la zona de tensión, acá atrás, voy a formar nuevo hueso. Se forma hueso nuevo. Ay, criatura de Dios, por Dios.
Acá tenemos una microfotografía histológica, ¿no es cierto? Esto es lo normal. Hay ligamento, ¿no es cierto?, que tiene su buen espacio, ¿no es cierto?, entre el hueso y el diente, ¿no es cierto? Y esta es la parte externa del periodonto que pertenece a lo que es encía. Ahora, cuando yo aplico coerción, ¿no es cierto?, con la ortodoncia, lo que voy a hacer es que este hueso, fíjense cómo disminuyó el espacio del ligamento periodontal. Fíjense que yo aplasto el ligamento periodontal y lo empujo contra el hueso. Ya, esa fuerza que se está generando del diente contra el hueso alveolar, porque yo aquí agarré y compacté las fibras del ligamento, ¿no es cierto?, van a hacer que los odontoclastos empiecen, los osteoblastos, perdón, empiecen a resolver ese hueso. Y por detrás, ahí no está la foto detrás, no está la foto detrás. ¿Ya? Y acá se fijan que acá se va comiendo el hueso, miren, todos esos son osteoclastos. Entonces la segunda etapa, ¿no es cierto?, es que viene, es que al resolverse el hueso se vuelve a generar el espacio. En este espacio los fibroblastos empiezan a secretar nuevamente fibras y ocurre la angiogénesis, empiezan de nuevo a formar los vasos sanguíneos que se habían destruido cuando empujé, ¿no es cierto?, el diente hacia esa zona. Ahora, este movimiento tengo que hacerlo controlado y de forma pausada, porque si lo hago muy brusco, puede ocurrir, ¿no es cierto?, que los osteoclastos empiecen a resolver también parte de la raíz del diente y es lo que no tengo que, o sea, lo que tengo que evitar, ¿ya? Lo que yo quiero es que el hueso reaccione ante las fuerzas y no a mis tejidos dentarios. ¿Ya? Miren acá, esta es la parte posterior. Acá el diente va hacia allá, ¿ya? Este es el diente. Y fíjense acá como en las fibras las voy estirando, incluso en algunas zonas se van rompiendo. Al producirse esta tensión en las fibras, ¿ya?, las células que están acá se van a dar cuenta y van a empezar a secretar también hueso alveolar, porque ellas tienen que mantener, ¿no es cierto?, el ligamento, tienen que estar adheridas al ligamento y el ligamento tiene que estar pegado al hueso, o sea, perdón, al cemento. ¿Ya? Ahí tienen fotografías. Los movimientos de los dientes no solamente tienen que ser desplazamientos a través de la arcada, sino que a veces también los rotan para reubicar los dientes que están chuecos, ¿no es cierto?, a veces para enderezarlos. También se puede hacer de esta forma. Esta es la parte de la compresión y esa es la parte, ¿no es cierto?, de la zona posterior donde se aplican los movimientos de extensión. ¿Ya? Entonces, cuando pasen a los que les guste, ¿no es cierto?, ortodoncia, probablemente ahí les enseñen todos los movimientos. Ahora, importante, si los dientes se dejan de, si yo dejo de masticar, por ejemplo, me rompí la mandíbula y me ponen yeso y yo no puedo morder, tengo ahí una quijada atada por 6 meses, ¿hay algún riesgo para los huesos, para los dientes? Sí. Sí, ¿no es cierto? En este caso, cuando el ligamento no detecta que los dientes, ¿no es cierto?, están ocluyendo por un periodo de tiempo, lo más probable es que ellos traten de secretar cemento pensando que no llega con el diente opuesto. Pero si esto se prolonga a lo largo del tiempo, lo que va a empezar a ocurrir, como muchos tejidos del cuerpo, cuando no son estimulados, empiezan a reducir, ¿no es cierto?, su tamaño y se empiezan a hiposecretar y empiezan a desaparecer. ¿Sí? Entonces, todo el hueso alveolar, fíjense que acá está prácticamente desaparecido. ¿Ya? En este caso es por no función a lo largo de 6 meses. ¿Ya? Se pierde completamente el tejido óseo. Acá había tejido óseo, fíjense que acá ya no hay. Y eso obviamente puede llevar a la pérdida de las piezas dentarias. Por eso, cuando hay fracturas, igual hay que tener, ¿no es cierto?, una quimioterapia para hacer ciertos movimientos para que esto no ocurra. ¿Ya? Acá hay movimientos de distracción que se llama la cirugía, que es, ¿no es cierto?, para reacomodar la mandíbula en pacientes que son agnáticos, ¿no es cierto?, que tienen mandíbula retraída. Yo puedo romper el hueso, hacer una fractura y a través de un instrumento, ¿no es cierto?, que es un osteodistractor, que es como un perno que yo le voy a dar, le voy girando el pernito, ¿no es cierto?, y este se va alargando, ¿ya?
Lo ideal siempre, obviamente acá como es un gráfico, está bastante separada la zona de la fractura. La zona de la fractura normalmente nunca queda tan separada, porque si no el hueso muere, ¿no es cierto?, y se produce osteonecrosis. Pero lo ideal, ¿no es cierto?, a lo que yo tengo que llegar al final del tratamiento, que son 8 meses, a veces hasta un año, es, ¿no es cierto?, que el total de la distancia entre las dos piezas debe ser, ¿no es cierto?, de un par de milímetros o de centímetros. ¿Ya? Y ustedes ven aquí desde 0 centímetros hasta 18,6 milímetros, o sea, casi 2 centímetros le adelantaron la mandíbula, ¿no es cierto?, a este bebé con la distracción. ¿Ya? Una osteosíntesis. Así se ve en cortes histológicos. Tengo los huesos, ¿no es cierto? Esta es la zona de la fractura. Si se fijan, los bordes son limpiecitos porque obviamente se producen con una sierra. Este es el famoso coágulo que les digo yo, que el coágulo tienen que dejarlo tranquilo porque ese coágulo tiene factores de regeneración. Y si ustedes se fijan, cuando los bordes están cercanos, como la irrigación, ¿no es cierto?, se mantiene, se empieza a formar inmediatamente hueso entre ambas extremidades hasta que finalmente, ¿no es cierto?, se forma todo el hueso y después vienen los osteoclastos y vuelven a formar, ¿no es cierto?, el canal medular, la parte de afuera, pero generalmente cuando se forma el hueso luego de una fractura, se forma más hueso del que se necesitaba o que tenía originalmente, ¿ya? Se forma mucho hueso, los osteoblastos se vuelven locos haciendo hueso. Después son los osteoclastos los que ayudan a dar forma y volver, ¿no es cierto?, a dejar el hueso como estaba antes de la cirugía. A ver si se demora un año, entre 1 y 2 años. El proceso, ¿no es cierto?, de reconstrucción. Y ahí tienen también, ¿no es cierto?, en este caso un diente sano y cuando el diente, ¿no es cierto?, se perdió y tuvimos que poner un implante. En el implante, ¿qué tejido jugará un rol importante para que ese implante, porque los implantes los puedo perder? Se puede producir una periimplantitis que se llama y se pierde el hueso. La encía y el tejido óseo son vitales luego, ¿no es cierto?, de una inserción, ¿no es cierto?, una implante de un tornillo, ¿ya? Acá lo que tenemos que lograr es que el hueso crezca y ven que cada diente tiene como las vueltas, ¿no es cierto?, las muescas. El tejido óseo tendría que depositarse entre cada una de esas muescas para que haya una micro retención, ¿no es cierto?, adecuada del tornillo y no se desprenda. ¿Ya? Ahí lo tienen en fotografías. Y cuando el paciente no se lava la boca, fuma mucho, bebe mucho, ¿qué es lo que pasa con su implante? Miren lo que puede pasar. Eso es una periimplantitis, que es una infección en una prótesis dental, ¿ya? Entonces, el primer año, luego de producido el implante, es el periodo más crítico. Obviamente que si no hay higiene siempre se puede malograr, ¿no es cierto?, el implante. Pero el primer año es el más crítico. Entonces, lo más importante es recomendarle a su paciente que fume poco, que se lave bien los dientes, que no coma tanta azúcar, ¿no es cierto?, para que no le ocurra esto. ¿Ya? Ahí tienen un implante normal y fíjense cómo a medida de que va avanzando la periimplantitis, empieza a bajar el tejido óseo y empieza a perder relación con el perno. ¿Ya? Y eso. ¿Eso? ¿Quieren más?